Buenas noches, compañeros. Quisiera tenerlos acá, en una reunión real, virtual, una reunión real. Me acompañan hoy 4 compañeros acá en Rosario que están presentes conmigo: Ricardo Peixoto, Jorge Cuello, Román Felipelli, Lucas Carena. Evidentemente las circunstancias no me permiten abrazarlos personalmente acá. Son de más conocidas, no hace falta que nos explayemos en eso. Quiero sí mandarle un especial saludo a los compañeros de Barrancas. Están los compañeros de Barrancas, porque son aquellos compañeros que no he tenido la oportunidad todavía de verlos personalmente y de abrazarlos de forma real y no virtual. No es esta una reunión de circunstancias, la hemos titulado una actualización político-doctrinaria, ¿no es cierto?, para entender por qué nosotros queremos, entiende, hacer política en Santa Fe, por qué queremos nosotros, entiende, nosotros ser diputados, por qué queremos nosotros después ganar la provincia de Santa Fe y por qué queremos ganar, se entiende, la presidencia de la Nación con el compañero Guillermo Moreno. El dato fundamental es que la Argentina camina hacia su subdesarrollo económico y cultural definitivo. La Argentina camina hacia eso. Es decir, nosotros estamos alegremente, se entiende, en el Titanic, ¿está? La Argentina camina alegremente hacia su desarrollo cultural y económico definitivo, en un proceso de degradación económica, de degradación política y sobre todo de degradación cultural desde el punto de vista de los valores, que de no detenerlo, de no ser posible detenerlo, hará imposible cualquier esfuerzo, porque las instituciones, por más que uno pudiese planificar la institución perfecta, las instituciones, cuando lo que está corrompido es el hombre, con lo que está roto es el hombre, como Perón nos explicó, que ya estaba roto el hombre en el 73, imagínense ahora. De nada valen las instituciones, por más perfectas que estas pudieran ser imaginadas, si lo que está roto es el hombre, si lo que está corrompido es el hombre. Y yo venía reflexionando cómo dirigirme a ustedes. Este es el comienzo de una serie de largas charlas que vamos a tener. Las damos charlas y no conferencias porque es como si estuviésemos juntos, reunidos en una unidad básica o en la clandestinidad, en una cocina de alguno de los compañeros. El dato fundamental es este. Es decir, caminamos hacia nuestra más completa dependencia, hacia nuestro más completo subdesarrollo definitivo. Y hoy nos vamos a fijar en los factores exógenos, no en los endógenos, principalmente hoy, sino en los exógenos, que hicieron posible esta situación. Yo siempre les recomiendo a todos este libro de Raúl Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata. Uno de los mejores libros, ensayos de historia que se ha escrito en Argentina. Y Scalabrini Ortiz, sin tantas vueltas académicas ni nada de esas cosas que hacen perder, se entiende, a los argentinos, especialistas de nimiedades, especialistas de lo mínimo, que no logran ver nunca el conjunto. ¿Qué nos dice Scalabrini? Dice, si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia inglesa lleva a estos pueblos a los destinos prefijados en sus planes y los mantiene en ellos, las historias americanas y sus fenómenos sociales son narraciones absurdas en la que los acontecimientos más graves explotan sin antecedentes y concluyen sin consecuencia. En ella actúan arcángeles o demonios, pero no hombres. Fíjense, si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia inglesa lleva a estos pueblos
a los destinos prefijados en sus planes y los mantiene en ellos, las historias americanas y sus fenómenos sociales son narraciones absurdas, Y lo que tenemos como explicación de lo que no ha pasado en Argentina son narraciones, una narración absolutamente absurda. Nosotros teníamos, cuando el gobierno de Isabel Perón cae en marzo de 1976, se discute entre 2 o 4%, se entiende, de pobreza, 2% de desocupación. 4.000 o 5.000 millones de dólares de deuda, y hoy no sabemos la deuda que tenemos, y sabemos que tenemos 40% de los argentinos sumidos en la pobreza. Y esto no es, se entiende, no es simplemente producto, como vamos a analizarlo en otra charla, de los errores propios cometidos por los argentinos. Claro, que esos errores existieron, claro que hubo, se entiende, gente que fue comprada, claro que hubo gente que ignora, se entiende, realmente la política internacional, y creo que hubo también gobernantes completamente subordinados ideológicamente que, creyendo hacer lo que para ellos es su ideología, no se dan cuenta que responden, se entiende, ideología creada por intereses extranjeros. Pero el dato es ese, es decir, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que la Argentina tenga, se entiende, hoy se entiende ese grado de degradación económica? ¿Cómo es posible que todos los países de la región, a excepción de Venezuela, en los últimos años, todos los países, con distintos tipos de gobierno, todos han mejorado su situación, no han salido de la pobreza, pero han mejorado su situación? ¿Cómo es posible que el Perú, con un esquema neoliberal, haya disminuido su pobreza? Y Bolivia, con un esquema completamente opuesto al neoliberal, también haya disminuido la pobreza. Y la haya disminuido Chile. Ninguno salió de su desarrollo, pero todos disminuyeron la pobreza, todos. Inclusive se entiende el Brasil. Eso incluye a Ecuador, eso incluye a Bolivia, como dijimos, al Perú, a Chile, a Colombia, y la excepción es la Argentina, que con todos los gobiernos, se entiende, aumenta la pobreza. Con todos los modelos aumenta la pobreza. Resultado, 40% de argentinos en la pobreza. Pero esto responde, se entiende, a un esquema. Y entonces vamos a irnos un poquito en la historia para entender, como digo, los factores exógenos, los factores exógenos, que nos llevaron a esta situación, como dice Scalabrini, si nosotros reemplazamos lo que dice Scalabrini acá, si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia inglesa lleva a estos pueblos a los destinos prefijados. Si reemplazamos la diplomacia inglesa y le ponemos el capital financiero internacional, la frase de Scalabrini es absolutamente vigente. Es el gran poder del capital financiero internacional, aquello que yo 1000 veces he llamado la oligarquía financiera internacional, cuyo gran arquitecto, no jefe, cuyo gran arquitecto tiene nombre y apellido, se llama Henry Kissinger. Henry Kissinger, ¿no es cierto?, en la década del 70, y ese es el punto de inflexión, durante el gobierno de Nixon, planifica la alianza estratégica entre, se entiende, los Estados Unidos, entre la élite de los Estados Unidos, el capital financiero internacional o oligarquía financiera internacional y, curiosamente, se entiende, la República Popular China, es decir, el Partido Comunista Chino. Estando todavía en vida, se entiende, el gran timonel de China, Mao Zedong, y estando en el Ministerio de Relaciones Exteriores el famoso Zhu Enlai. Y ahí se produce la reunión entre Kissinger, se entiende, y la dirigencia china, estando, repito, vivo Mao, porque el que va a dar autorización al viraje de China no es, se entiende, la dirigencia cuando muere Mao, como comúnmente se le explica a los alumnos en las clases. No, es el mismo Mao el que decide esto. La alianza con la oligarquía financiera internacional. ¿Y por qué esto? ¿Qué es lo que buscaba Kissinger? Kissinger, como el arquitecto de esta alianza de poderes en el mundo occidental. Bueno, no es difícil de explicar. Es decir, el mundo occidental
había habido una gran derrota de la oligarquía financiera mundial que se va a producir después de la crisis del 30. Paulatinamente, después de la crisis del 30, con distintos sesgos, la oligarquía financiera internacional comienza a perder lo que ella había construido, que era ese modelo de capitalismo absolutamente salvaje, donde obtenía una plusvalía gigantesca. ¿Tá? Y eso lo va perdiendo por los distintos movimientos políticos, sea, se entiende, por Roosevelt en los Estados Unidos, sea después de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción del Estado benefactor, se entiende, en Europa, a mano de la democracia cristiana o de la socialdemocracia, donde se le van arrancando, se entiende, al gran capital financiero internacional, ¿está?, que controlaba las finanzas y la industria y las conquistas sociales. Y por lo tanto comenzó a haber, se entiende, en Estados Unidos y en Europa, también por supuesto en Argentina, en el momento que conduce la Argentina Juan Domingo Perón, unos avances, unas conquistas sociales del mundo del trabajo, de los trabajadores gigantescas, como jamás los trabajadores habían soñado. Y esto redundó en una cosa evidente, se entiende, que fue la pérdida, se entiende, de ganancia de estos hombres que habían siempre controlado el mundo. Entonces, ¿qué es lo que van a planificar? Van a planificar la alianza con un poder, que es el poder chino, para industrializar China a partir, se entiende, de sus propias compañías, de las llamadas después compañías multinacionales, para obtener, se entiende, una plusvalía gigantesca como jamás, se entiende, la habían obtenido en la historia desde los albores de la Revolución Industrial. ¿No? Desde los albores de la Revolución Industrial. Van a planificar eso, implicaba una nueva división internacional del trabajo. Una nueva división internacional del trabajo. ¿No? Sí, claro. Semejante a la vieja división internacional del trabajo que ellos mismos habían establecido con Inglaterra como centro, se entiende, del mundo y como gran fábrica del mundo. Ese papel que antes lo había ocupado Inglaterra, lo iba a ocupar ahora China. Lo iba a ocupar a China. China iba a ser la gran fábrica del mundo, ¿está?, donde ellos, siendo dueños de una industria, iban a obtener una plusvalía gigantesca, ¿no?, en ese nuevo centro del mundo que iba a ser China, y el resto, se entiende, del mundo, principalmente siendo una periferia proveedora de materias primas, tal cual como había sido en el primer esquema de la Revolución Industrial, proveedora de materias primas, se entiende, del mercado británico, ahora proveedora de materias primas al mercado chino. Europa, una gran especie de parque temático, donde cuando China se desarrollase, fuesen a hacer turismo, se entiende, los millonarios de China, que siendo pocos, iban a ser 200, 400 millones, es decir, una monstruosidad, ¿está? Una monstruosidad. Y los Estados Unidos, ¿está?, con tecnología de punta, fabricación de armamentos y guardián, está, del orden nuevo establecido, de esta nueva división internacional del trabajo. Es decir, gendarme del mundo. Los Estados Unidos, está, con un Estados Unidos que se iba a desindustrializar, porque se iba a especializar en servicios, está, uno de sus servicios iba a ser el ejército, está, concebido el ejército como un servicio, está. Por eso se van a aparecer los mercenarios. Y va a dejar, se entiende, ya no es el boy norteamericano que combate, se entiende, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, porque fueron heroicos norteamericanos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por más que uno tenga la opinión que quiera de ellos, ¿está? Se inscribían como voluntarios para ir a combatir en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y les sobraban voluntarios, ahora va a ser un servicio, ¿está? Se van a contratar, va a ser un ejército profesional de mercenarios, ¿verdad?, de mercenarios. Ese es el papel reservado en la nueva División Internacional del Trabajo para los Estados Unidos, que le va a reservar esta alianza entre el Partido Comunista Chino y la oligarquía financiera internacional. ¿Verdad? Claro, y nosotros habíamos protagonizado uno de los procesos de industrialización más exitosos del mundo. Más exitosos del mundo. Recordémonos que nosotros, se entiende, en Argentina, ¿está?, del año 43, cuando se inicia la insubordinación fundante peronista del 55, habíamos sido capaces de fabricar aviones a reacción. ¿No? Aviones a reacción. ¿No? Y recordemos que el general Perón pone en marcha la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la Argentina se apropia de la mayor tecnología y de la más importante y más difícil tecnología del mundo, y con éxito.
al punto tal que logra fabricar sus propios reactores. ¿Está? Y al punto tal, ¿está?, que estaba en condiciones de producir sin asistencia extranjera, no como está haciendo Brasil ahora con asistencia francesa, su propio submarino nuclear. No lo hizo la Argentina por una decisión política, porque cuando Castro Madero le dice a Alfonsín, tenemos listo el submarino, ¿está?, con reacción nuclear, submarino nuclear, hecho en Argentina sin asistencia extranjera de forma absoluta, Alfonsín le dice, hay que frenarlo, hay que frenarlo. Es decir, nosotros protagonizamos, ¿está?, un proceso industrializador absolutamente inédito en la historia de la humanidad. ¿Y por qué era inédito? Inédito porque nosotros éramos un mercado muy pequeño. Cuando Perón asume el gobierno en febrero de 1946, la Argentina tenía apenas 14 millones de habitantes. 14 millones de habitantes. Entonces Perón tiene que hacer la cuadratura del círculo. Es decir, tiene que industrializar un país que no está en condiciones de industrializarse porque no tiene mercado. Entonces, Perón, ¿qué dice? Cuando un pueblo se retrasa en la historia de la humanidad, ¿está?, no puede volver hacia atrás, sino que tiene que dar un salto hacia adelante, un salto de rana. Entonces, si nosotros hemos perdido el tren de la revolución industrial, tenemos que engancharnos en el tren de la revolución tecnológica, que va a venir dentro de 30 años. Está como producto real de cosas que se vendan, porque se tiene que investigar ahora. Entonces, nosotros vamos a poner todo el esfuerzo en eso para hacer el salto de rana. ¿Está? Y en general estaba absolutamente cierto, pone su esfuerzo en la industria aeroespacial, en la industria aeronáutica, en la tecnología nuclear, y pone su acento en la industria farmacéutica. Y hoy vemos que la industria farmacéutica es la clave de la soberanía y de la defensa nacional, ¿no? Ese proceso de insubordinación peronista exitoso, absolutamente exitoso, ¿está?, cuando el gobierno cae, y se desarma el proyecto Pulqui, no se desarma porque el proyecto, como dicen algunos ignorantes, era inviable. Se desarma por una cuestión política, porque la revolución libertadora, mal llamada libertadora, la revolución en realidad fusiladora, una revolución hecha por Gran Bretaña, como explica Perón, ¿está?, con componentes, como todo en Argentina, ¿no es cierto?, mezclado. Un nacionalista usado por liberales, nacionalistas mezclado con liberales, desarrollistas mezclado con liberales, le dice a la fábrica militar de aviones de Córdoba si está en condiciones de fabricar 1.500 aviones, está a reacción, 1.500 Pulqui. Y la fábrica de Córdoba responde que sí, que solamente necesita un plazo para la fabricación, de 4 años. En 4 años, ¿se entiende?, está en condiciones de entregar 1.500 aviones a reacción. Era la puesta en marcha de la fabricación en serie, está en serie de los Pulqui. Está en serie de los Pulqui. La Revolución Libertadora le contesta que no, porque lo necesita de forma urgente. Y firma un contrato con los ingleses que le iban a proveer supuestamente de 1.500 aviones. Y cuando se firma el contrato, los ingleses establecen en el contrato que el tiempo mínimo son 4 años. Es decir, lo mismo que les pedía la fábrica de Córdoba. La fábrica de Córdoba se fundió, nunca pudo pasarse a la producción en escala, y finalmente Frondizi da por clausurado el proyecto. Pero a pesar de esto, a pesar de el terrible golpe que sufre la Argentina con la contrarrevolución del 55, con el fin de la insubordinación fundante peronista, era tan grande el proceso industrializador creado por Perón y tan grande la conciencia industrialista que Perón había inculcado en las fuerzas políticas que al principio se oponían a la industrialización, incluido el radicalismo, que ya la idea de la industrialización había excedido el peronismo y era compartida por la mayoría de las fuerzas políticas, salvo el pequeño sector ultraliberal, ¿no? Y entonces la Argentina, a pesar de todo, sigue creciendo industrialmente, a pesar de que los militares hacen los golpes de Estado y ponen, se entiende, al mando del Ministerio de Economía liberales como Krieger o Acena. ¿Por qué? Porque eran contradictorios en sí mismos. Decían, sí, haga usted liberalismo, pero mire, yo quiero hacer tanque, entonces no me cierre la fábrica de acero, no me cierre usted la fábrica petroquímica. Entonces la Argentina, en su proceso industrializador, siguió creciendo, con desigualdad, pero siguió creciendo, ¿está? Siendo absolutamente exitoso, ¿está? Y recuerden ustedes que la Argentina tenía
teniendo apenas, ¿se entiende?, 24 millones de habitantes cuando Perón vuelve, y cuando Isabel Perón gobierna, un Producto Industrial Bruto superior al de Brasil, que tenía 4 veces más población. Ahí se demuestra que era absolutamente exitoso. La Argentina exportaba locomotoras que se hacían acá, eléctricas, a toda Hispanoamérica. A toda Hispanoamérica. Bien, pero en el nuevo esquema de la División Internacional del Trabajo, ideado, se entiende, por Kissinger, tenía, se entiende, distintos componentes. Uno de sus componentes era la periferia proveedora de materias primas. Y fundamentalmente para la Argentina, está un papel muy específico, muy específico, ¿no? ¿Qué es, se entiende, una fábrica o una nación convertida en una gran fábrica? Máquinas y hombres. ¿Cómo funciona, se entiende, una máquina? ¿Cómo funciona? Una máquina funciona con combustible. La revolución industrial, la primera con carbón, después se entiende con petróleo. Pero una fábrica es máquinas y hombres. ¿Y los hombres cómo funcionan? Los hombres no funcionan con hidrato de carbono. Los hombres, para que funcionen en la fábrica, para que rindan en la fábrica, solo funcionan con proteínas. Si no, no funcionan. Y China no tenía proteínas. Entonces, si China se iba a convertir paulatinamente en un proceso muy paulatino, que iba a llevar años en la gran fábrica del mundo, porque estaban en la miseria, pero iban a crecer al 9% anual, iba a necesitar proteínas. ¿Y dónde iban a salir esas proteínas? Esas proteínas iban a salir de la Argentina, porque la Argentina iba a fabricar, iba a convertirse en el gran productor de soja del mundo, para que la soja engorde, se entiende, los cerdos que iban a darle proteína a los chinos. A los chinos. Claro, en ese esquema no había piedad para la Argentina. No había piedad para la Argentina. Sí. Si se corta, ustedes no se preocupen, ¿no es cierto? Porque con el mismo link volvemos nosotros, ustedes y yo, a incorporarnos a la charla. No había piedad para la Argentina. Ellos podían negociar con el Brasil. Podían negociar con el Brasil, que Brasil podía producir proteína y tener un mercado interno industrial. Y la gran pregunta, ¿por qué con Argentina no? ¿Por qué solo nos querían como productores de materias primas? Es muy sencillo, aunque nos llevaría largas charlas, que la vamos a hacer, porque estas charlas van a continuar. Porque en el año 1640 había una alianza entre los portugueses, que después la toman los brasileños, y la gran capital financiera internacional y Inglaterra. Esa alianza fue permanente. O sea, Brasil podían concederles, ¿entiende? Esa alianza es 1640, cuando los portugueses rompen la Unión Ibérica, rompen su unión de la monarquía ibérica que unía a España con Portugal. Y al romper esa alianza, desintegran la península y desintegran la unidad de la América del Sur. Van a trabajar, se entiende, para los ingleses. De ahí en más. Entonces, con Argentina no hay alianza. No hay alianza porque cuando ellos la intentaron, a través de la oligarquía argentina, aparecieron dos hombres que rompen esa alianza. Dos hombres que, con la irrupción del pueblo, se entiende, que los acompaña, rompen esa alianza de independencia de la Argentina. Juan Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón. Entonces, la Argentina es Espartaco. Es el esclavo que se rebeló 2 veces. Entonces, con la Argentina no hay arreglo posible. La Argentina es la hispanidad. La Argentina es la heredera, se entiende, de ese espíritu de rebeldía, se entiende, que tiene su fuente en la libertad griega y en la justicia cristiana, que no admite, se entiende, que no admite el hombre que no sea libre y el hombre que no viva en justicia social. Cualquier argentino se rebela contra la injusticia social y se rebela contra la falta de justicia. Otros pueblos no. Esa es nuestra herencia. Entonces, con la Argentina no hay arreglo. Y entonces, viaje de Kissinger, arreglo con la dirigencia china, Argentina proveedora de materias primas sin industrializar. Y eso va a explicar el golpe de Estado de 1976, que es el único golpe de Estado en el mundo. Ni siquiera el de Chile tuvo esta característica. Ni siquiera el de Chile tuvo esta característica. El último golpe de Estado en el mundo absolutamente antiindustrialista y antidesnacionalizador, porque el de
Pinochet-Ugarte, con el salvajismo de Pinochet-Ugarte. Ugarte nunca, Pinochet dio marcha atrás en la nacionalización del cobre que había hecho el hombre que le había derrocado. Nunca. El cobre siguió siendo, se entiende, del Estado chileno durante la dictadura militar chilena. No desnacionalizó las minas de cobre, ¿está? Que era la principal garantía del desarrollo chileno. En cambio, el proceso militar argentino fue completamente desnacionalizador y completamente desindustrializador. ¿Por qué? Porque se respondía a un esquema, se entiende, ya prefijado. Ese que nos habla, y con esto creo que se va a cortar ahora, Scalabrini Ortiz. Si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia inglesa del capital financiero internacional lleva a estos pueblos a los destinos prefijados en sus planes, y los mantiene en ellos, las historias americanas y sus fenómenos sociales son narraciones absurdas. Son narraciones absurdas, ¿está? Por eso, se entiende, la extrema izquierda y la extrema derecha jugaban para el golpe, se entiende, contra Isabel Martínez de Perón. ¿Está? Ahí jugó Montoneros, ahí jugó Lerner, ahí jugó el ejército para crear el caos para el golpe. Por eso se entiende toda la dirigencia, hasta la dirigencia de los principales grupos, se exilió y no fue tocada ni con el pétalo de una rosa. Esa es la verdad. Fueron asesinados y masacrados los militantes de base. Pero la dirigencia se refugió en el extranjero y no fue tocada ni con el pétalo de una rosa. Por esto que dice Scalabrini, ¿está? Por esto que explica Scalabrini. Si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia financiera lleva a estos pueblos a los destinos prefijados en sus planes y los mantiene en ellos. La historia americana y sus fenómenos sociales son narraciones absurdas, en que los acontecimientos más graves, el golpe de Estado del 76, explotan sin... Bueno, estamos de nuevo, compañeros, todos juntos de nuevo. Y hace un ratito comencé con una frase de Scalabrini. Yo voy a leer otra frase de Scalabrini. Una de las características más temibles de la diplomacia inglesa, dice Scalabrini, porque dificulta enormemente el inducir en qué dirección está trabajando, es la de operar en el largo plazo. Es la de operar en el largo plazo. Nosotros estamos siempre acostumbrados a ver el día a día, el corto plazo, y no entendemos cómo ellos operan en el largo plazo. Fíjense lo que dice Scalabrini. La historia que nos enseñaron desde pequeños, la historia que nos inculcaron como una verdad que ya no se analiza, esto lo decía Scalabrini en la década de 1930, pero es tan válido para los jóvenes que han estudiado qué fue el proceso militar y nunca nadie se los explicó. La historia que nos enseñaron desde pequeños, la historia que nos inculcaron como una verdad que ya no se analiza, presupone que en el territorio argentino, flotaba beatíficamente en el seno de una materia angelical. No nos rodeaban ni avideces ni codicias extrañas. Todo lo malo que sucedía entre nosotros mismos se engendraba. Todo lo malo que sucedía entre nosotros mismos se engendraba. Para eludir la responsabilidad de los verdaderos instigadores, la historia argentina adopta ese aire de ficción, en que los protagonistas se mueven sin relación con las duras realidades de la vida. Las revoluciones se explican como simples explosiones pasionales y ocurren sin que nadie provea fondos. Y toallas, municiones, armas, equipajes, el dinero no está presente en ellas, porque rastreando las huellas del dinero se puede llegar a descubrir a los principales movilizadores revolucionarios. Los romanos tenían un dicho, cui prodest, ¿a quién beneficia cuando hay un muerto? La primera pregunta que uno tiene que hacerse para buscar al culpable, ¿quién se benefició con la muerte? La dictadura militar que derroca al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón encuentra al país con 4.000 millones de dólares de deuda. Cuando la dictadura se va, hay entre 40.000 y 50.000 millones. ¿No? Nosotros ya lo sabemos, porque esto ya lo determinó la justicia, que el 80% de esa deuda era fraudulenta. ¿Qué quiere decir fraudulenta? Que la plata nunca vino, que simplemente fue un asiento bancario, en complicidad con los hombres que controlaban la economía argentina y el Banco Central, que decían que había entrado una plata que en realidad no había entrado. ¿No?
El 80% de esa deuda era con bancos británicos. Muy progres. ¿A quién benefició el golpe? ¿De quién era el 80% de los 40.000 millones de dólares que nosotros debíamos? De la banca británica. ¿Quién hizo el golpe? Pero también si nosotros nos preguntamos, ¿no es cierto? Perón era estúpido. Se lo ha acusado a Perón de todo tipo de cosas. Todo. De violador de mujeres, niñas, asaltante, ladrón. Todas falsedades absolutas. Ahora, no hay uno solo que le acusa a Perón de estúpido. Uno solo. Entonces, acá andan escribiendo pelotudeces, ¿está? Entonces dicen la guerrilla, es decir, mal llamada guerrilla. Hombres que se habían levantado en armas contra un gobierno constitucional elegido por el 62% de los votos populares. ¿Está? Recibían dinero de Cuba. Ah, Perón era estúpido. Perón era estúpido. Lo primero que hace Perón cuando llega a la Argentina es romper el bloqueo de Cuba, que estaba absolutamente asfixiada. Le tira a Fidel Castro un salvavidas para que pueda seguir sobreviviendo. ¿Está? Porque cuando le preguntan, ¿Fidel es comunista? Si Fidel es comunista, quiere decir, se entiende, que lo puede, se ha hecho cristiano. Entonces, la plata y las órdenes no venían de Cuba, porque si viniesen de Cuba, ni bien Perón le dio el equivalente está hoy, a un crédito de 40.000 millones de dólares para poder comprar mercadería en Argentina, Perón tenía nada más que hacer, suspender los créditos. Es decir, no van más camiones a Cuba, no van más autos a Cuba, no va más mercadería a Cuba. Y se acabó. ¿Está? Te portaste mal. Vos sos el que le das el dinero a los muchachos para que me hagan lío a mí. Entonces, te corto. Perón era estúpido, ¿no? Entonces de Cuba no venía. ¿Está? Pero entonces venía de la Unión Soviética. No, porque el ministro de Economía de Perón, Helbach, ¿se entiende? Era el hombre que tenía la relación con la Unión Soviética. Era un hombre del Partido Comunista, del seno del Partido Comunista. ¿Está? Era la alianza de Perón con la Unión Soviética. Entonces tampoco venía, se entiende, de la Unión Soviética. Y entonces, si no venía de la Unión Soviética, y no venía, se entiende, de Cuba, ¿de dónde venía? ¿Está? ¿De dónde venía? ¿Está? Y venía del mundo anglosajón. ¿Está? Pero hay prueba de esto, claro. El secretario de la Presidencia lo denuncia en ese mismo momento histórico cuando se embarga un barco lleno de armas inglesas que venían a Buenos Aires. ¿Pero esto por qué? Porque ya estaba prefijado, como dice Scalabrini, cuál era el destino de la Argentina. Había que desindustrializar a Argentina. Había que convertir a la Argentina en un país sin poder, porque la industria es poder. La industria no es solo justicia social, es poder. Y el poder es la garantía de la justicia social, porque la justicia social nos hace sin riqueza. Y quien no tiene poder no puede mantener la riqueza porque otro se le intenta robar siempre. Entonces el poder es más importante que la riqueza y el desarrollo. Porque si uno tiene riqueza pero sin poder se la roba. ¿Verdad? Por eso se entiende la tecnología nuclear que Perón intentaba desarrollar. Entonces había que desindustrializar la Argentina y quitarle poder. Y por eso había que hacer el golpe. Pero, como dice Scalabrini, China no estaba industrializada. China no compraba nada, ni le va a comprar nada a la dictadura. China no figuraba, claro, no tiene importancia. Como dice Scalabrini, una de las características más temibles de la diplomacia inglesa es podemos decir el capital financiero internacional, aliado siempre a Inglaterra, son la misma cosa. Porque dificulta enormemente el inducir en qué dirección está trabajando, es la de operar en el largo plazo. Están pensando en 30, 40 años. Ahora hay que desindustrializar la Argentina para convertirla como única opción que desesperadamente vaya a un modelo agrícola, que será una agricultura de la muerte. ¿Por qué una agricultura de la muerte? Bueno, termina el proceso de mal llamado reorganización nacional, de desorganización nacional, de desconstrucción del poder nacional y de aniquilamiento de su población, ¿está? Le va a suceder el gobierno de Alfonsín y va a venir un personaje que está ahora, se entiende, de ministro de Relaciones Exteriores, a introducir en Argentina el modelo de soja transgénica, está basado, se entiende, en un veneno que es el glifosato.
Entonces, claro, parece una panacea en el momento, porque vamos a aumentar, se entiende, enormemente la productividad. Todavía China no consume mucho, o sea, nos estamos preparando para lo que nos han preparado desde el golpe del 76. Y claro, estamos muertos, industria no tenemos más. Y nos tiran, se entiende, el salvavidas de que vamos a producir soja y con reyes fabulosos y nosotros lo agarramos porque no teníamos de dónde agarrarnos. Pues ya se habían destruido la industria. Entonces, aceptamos sin reflexión alguna un modelo, se entiende, un modelo agrícola que es una agricultura de la muerte. Una agricultura de la muerte, que está envenenando hoy a nuestros paisanos, o sea, a los hombres de campo, a los que están en María Susana, a los que están en Buqué, a los que están en Piamonte, a los que están en Las Rosas. Se mueren sus hijos, se entiende, y su nieto de cáncer. ¿Y de qué sirve, yo le pregunto a ellos, tener 2 departamentos en Rosario si se te muere tu hija de cáncer o tu nieto de cáncer? ¿De qué sirve tener 4 o 5 departamentos en Rosario? ¿De qué sirve si se te van a morir tus nietos de cáncer? De nada. No estamos en contra de la agricultura. En otra charla lo vamos a ver. Estamos a favor de pasar de una agricultura de la muerte a una agricultura de la vida, que nos va a hacer millonarios, multimillonarios a todos, a los hombres de campo y a todos los que trabajan con los hombres de campo y a todos los que están en la provincia de Santa Fe. Porque vamos a poder ser, se entiende, únicos productores en el mundo si cambiamos nuestro destino de productos, se entiende, no contaminados, porque para eso se necesita espacio, nosotros nos sobra espacio. Pero se nos vende ese paquete. Y la dirigencia argentina, es lo que dice acá, Scalabrini. Fíjense. El arma más terrible que la diplomacia inglesa blande para dominar a los pueblos es el soborno. El arma más temible que la diplomacia inglesa blande para dominar a los pueblos es el soborno. La gran mayoría de la dirigencia argentina, que decirlo sin pelo en la lengua, fue sobornada, ¿está? De forma directa e indirecta, no es que le dan una valija con plata. Es que si uno se adapta al modelo de la nueva División Internacional del Trabajo, creado por el gran arquitecto de la política mundial que fue Kissinger, a uno le va bien, hace su negocio y hace política. Claro, después estaban los ignorantes, y después estaban, se entiende, los subordinados culturales, y ese combo de sobornados, ignorantes y subordinados culturales hizo la realidad. Pero claro, Kissinger no había solo planificado la División Internacional del Trabajo dándole a cada país, se entiende, una nueva función. A los Estados Unidos, como dijimos, servicios y servicios militares. A la Argentina, proveedora de proteínas para esa gran fábrica del mundo que iba a ser China, sino que también ellos habían llegado a una conclusión en la década del 60, después todo lo tenían estudiado, de que el mundo iba a estar superpoblado y que no era posible, según ellos, para sus intereses, mantener ese mundo que lo podía desestabilizar. Entonces, ¿cuál fue la conclusión que saca Kissinger? Muy sencillo, como acá en arquitecto, lo que hay que hacer es disminuir la población. Disminuir la población. Y para eso hay que implementar el aborto, implementar el aborto en todos los países del mundo y el control de la natalidad. Si Dios existe o no existe es otro problema. Ellos saben perfectamente que cada vez que se ha aplicado el aborto en el mundo, provoca en el país que lo aplica una catástrofe demográfica. Lo tienen estudiado. Lo tienen estudiado desde que lo aplica por primera vez como política de Estado la Unión Soviética. La Unión Soviética es el primer país que lo aplica como política de Estado. Y provocó, se entiende, una catástrofe demográfica, hasta que la dirigencia soviética se da cuenta y dice, ¿a qué nos ha conducido esto? Un país gigantesco en extensión, nos estamos quedando despoblados, se acabó, se terminó. Lo dijo Engels, que estaba bien, pues Engels se equivocó. Ahora acá vamos a premiar, se entiende, a quien más hijos tenga, vamos a fomentar la familia y vamos a fomentar el casamiento. No le vamos a llamar casamiento cristiano, le vamos a llamar casamiento socialista. ¿Verdad? Pero va a haber familia, va a haber hijos, va a haber padre, va a haber madre y muchos hijos, porque la Unión Soviética necesita hijos, muchos hijos para que triunfe la revolución. ¿Verdad? Engels estaba equivocado, nos llevó, se entiende, a una catástrofe demográfica. Pero los otros habían visto qué había pasado. Dijeron, esta es la solución. Control de natalidad, aborto, porque necesitamos un mundo de no más de 2.000
millones de personas y ya sobraban 1000, ¿verdad? Y nosotros 100 millones que controlamos el mundo. La gran élite, se entiende, el establishment mundial, compuesta de los financistas, los profesores de las grandes universidades, los dueños de periódicos, los grandes periodistas, los 100 millones del establishment mundial, para que vivan bien, ¿verdad? Para que vivan bien. Entonces, a la nueva división general del trabajo le corresponde, se entiende, una disminución de la población que tiene que proveer materias primas. La Argentina, para proveer materias primas, ya lo tenían calculado ellos cuando hacen el golpe del 76, que teníamos apenas 24 millones de habitantes, sobraban 12. Con 12 millones el esquema funciona perfecto. Entonces sobran 12. Se tienen que ir, morirse de hambre o envejecerse la población y no tener más hijos, ¿verdad? Entonces, por eso se explica la campaña, se entiende, del aborto. Es una cuestión absolutamente geopolítica. Y aquellos innotos, imberbes, que la apoyaron, lo que no saben es que cumplen, se entiende, una orden, se entiende, de la oligarquía financiera internacional. Me guste, a mí no me guste. Cuando un país está en guerra, está en guerra. Yo no discuto si una medida me gusta o no. Si esa medida la quiere el enemigo porque provoca eso en su plan, se entiende, estratégico, yo tengo que oponerme. Esté yo a favor o en contra. Esté yo a favor o en contra. No me interesa mi opinión personal. Me interesa que ese es un objetivo del enemigo, y yo tengo que oponerme. Porque primero está la patria y después están mis ideas. Primero está el interés de la patria, después están mis ideas. Entonces, no se cerraba todo ahí. En ese plan estratégico a largo plazo. Ustedes han visto que lo que ha deambulado en esta exposición es que la ideología de dominación que va a instaurar el golpe de Estado del 76, de la cual nunca hemos salido hasta ahora, nunca, es el neoliberalismo, que hace, se entiende, el nuevo estatuto legal del coloniaje. Las leyes de identidad financiera que crea Martínez de Oz no fueron tocadas por ningún gobierno democrático ni con el pétalo de una rosa hasta el día de hoy. Y sin la ley de identidad financiera no hay desarrollo posible. Pues no es posible orientar la producción, la capitalización de la Argentina hacia la industria. Se orienta hacia la especulación. Pues son los bancos los que controlan todo. Hacia la especulación, que es un negocio, no es que sean malvados, ¿no? Es un negocio. La especulación, no la producción. Yo no puedo pedirle, ¿se entiende?, a una manzana que dé pera, da manzana. Los bancos hacen su negocio. Estúpido soy yo que no sé qué negocio quieren hacer ellos y se lo dejo hacer. Pero toda esa ideología de dominación era el neoliberalismo. Pero ahí no estaba terminado el plan de Kissinger, de la oligarquía financiera mundial. En alianza con la República Popular China, que ya hoy es la primera potencia mundial, pero fue trabajando para eso. Guarda, los chinos no son súbditos de la oligarquía mundial, son aliados de ella. Claro que cuando uno salía con Drácula, tiene que tener mucho cuidado, porque Drácula después, históricamente, siempre lo termina comiendo a uno. Lo mismo le va a pasar a los chinos, le está pasando a los chinos. Vamos a ver. Pero ahora lo que hay es una alianza. Pero si yo quiero pueblos que sean proveedores de materias primas, quiero, se entiende, espacios vacíos, geopolíticamente vacíos, por eso la política de control de la natalidad, por eso el aborto, porque quiero espacios vacíos, porque si hay mucha gente se rebelan. Y si se rebelan pueden organizarse en poder. Entonces desafían el orden que yo quiero. No alcanza con destruir materialmente a los pueblos, el poder de los pueblos. Hay que destruirlos espiritualmente. Porque de la destrucción material, los pueblos se levantan con un conductor, pero es difícil que se levanten de la destrucción espiritual. Entonces, había que crear otra, se entiende, ideología, que fuese ya no destructiva de la economía, no destructiva del poder material de la nación, del poder material de los pueblos, sino destructiva del poder espiritual de los pueblos y de los valores de los pueblos. Y esto comienza también mucho antes, comienza, se entiende, en la década del 60, y los primeros que la van a sufrir son los franceses, porque en Francia está, se entiende, un amigo de Perón, el único hombre que llega al poder en Francia, que es un conductor nacional, que se llama el general de Gaulle, el general que está reconstruyendo el poder nacional francés. Y entonces ahí van a ver que hay algo que es perfectamente funcional a la idea de destruir espiritualmente a los pueblos.
es esa idea que comienza a surgir en la izquierda francesa. ¿Está? Comienza a surgir en la izquierda francesa, está con Derrida, con Foucault, ¿no? Con Foucault, está porque es una idea que nace en el marxismo, pero se transforma en un post-marxismo y quizás hasta en un anti-marxismo, ¿está? Que la CIA la analiza perfectamente bien, ya están abiertos los archivos. Es esto perfectamente funcional para destruir el poder nacional francés. Porque lo que predica esta gente es la relatividad absoluta de los valores. No ya como la predicaba, se entiende, el marxismo. Porque para el marxismo, se entiende, había objetividad. Había objetividad. Las cosas eran ciertas en su verdad, pero había una verdad. Ahora, si yo declaro que no hay verdad, que no existe más verdad, que solo existe la posverdad, que no puedo saber si algo es verdadero o falso, no hay valores. Y si no hay valores, si no hay valores, tampoco existe el valor de la patria, tampoco existe el valor de la defensa del pueblo, ni de la justicia. Porque todo puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si todo puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿para qué corno yo voy a dejar la vida por algo que puede ser o no ser? Por el pueblo, si puede ser o no ser. Está la patria, que no es más un valor, puede ser o no ser. Y entonces, con Derrida, con Foucault, empieza de a poco a construirse la nueva ideología de subordinación que va a ser, se entiende, en lo que hoy conocemos, se entiende como el progresismo. Como el progresismo. ¿Está? Perfectamente funcional, y por eso lo detecta la oligarquía financiera internacional, y por eso la oligarquía financiera internacional va a comenzar a financiar, y esto es comprobable, claro, es comprobable porque están los balances, a todas las ONG, a todos los profesores progresistas del mundo, ¿no? Para destruir materialmente a los pueblos. ¿Y qué van a inventar? El aborto serial, la ideología de género, ¿está? La gallina se cree gallo, el gallo se cree gallina. Cada uno puede creerse lo que se quiera, pero no, mi creencia, mi deseo, no cambia la sustancia. La sustancia es independientemente de mi deseo. ¿Está? Esto es una mesa, independientemente de mi deseo. Mi deseo puede ser que no sea una mesa. Y yo puedo acostarme sobre la mesa, sí, ¿y qué? ¿Cambia que yo use la mesa como cama el hecho de que es una mesa? No cambia nada. No cambia absolutamente nada. Y si defeco sobre ella, lo uso como un baño, ¿cambia algo? No, no cambia nada, sigue siendo una mesa. Porque las cosas son lo que son. Por eso decía Perón, la única verdad es la realidad. No lo que yo creo que es la realidad, mi deseo. Porque el deseo no significa absolutamente nada en la historia de la humanidad, absolutamente nada. Solo la destrucción de los valores. Que es lo que la oligarquía financiera mundial ve en estos hombres que predican esto, y dice esto es perfectamente funcional a nuestros intereses, porque destruyen materialmente a los pueblos. ¿Está? Y entonces, en la segunda etapa que la oligarquía financiera con Kissinger a la cabeza, por siempre Kissinger, el gran arquitecto, ¿está? Va no ahora a predicar el neoliberalismo, va a predicar neoliberalismo más progresismo. Y entonces va a llevar, se entiende, a los pueblos, ¿está? En el esquema democrático, a un esquema para pasar de la sartén a la olla o de la olla a la sartén. Cuando los pueblos están cansados del neoliberalismo, los grandes medios de comunicación le ofrecen progresismo. Cuando se cansa del progresismo, le ofrecen el neoliberalismo, pero nunca la solución nacional, nunca el movimiento nacional. ¿No? Siempre progresismo o neoliberalismo. ¿No? O una mezcla nefasta, fatal, que es el neoliberal progresismo. ¿Está? El neoliberal progresismo. Todo proceso exitoso en la historia de la humanidad, todo proceso exitoso de construcción de poder nacional, que es la garantía, se entiende, para la justicia social. Todo proceso de desarrollo exitoso, que es la garantía para la justicia social, porque no se puede repartir lo que no se tiene, ni se puede defender la riqueza cuando se tiene, para que no se la quite a uno si uno no tiene poder, fue el resultado de una insubordinación fundante, es decir, de una insubordinación contra el orden ideológico querido por la potencia dominante, más un adecuado impulso estatal. ¿Está? Entonces, los procesos exitosos, como fue el peronismo del 43 al 55, del 73 al 76, rechazaron, se entiende, la ideología de dominación. Por eso el peronismo era ni yanqui ni marxista, ni liberales ni marxistas, porque eran dos ideologías de subordinación. Por eso era exitoso. ¿Cuáles son hoy las dos ideologías de subordinación? El progresismo y el neoliberalismo.
Y la condición sine qua non para salir, se entiende, del subdesarrollo definitivo al que se encamina la Argentina, es la realización de una insubordinación fundante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el rechazo al mismo tiempo del neoliberalismo y del progresismo. ¿Y qué nos dice, se entiende, hoy el, llamémosle de alguna manera, el progre-pejotismo? El progre-pejotismo se entiende en Santa Fe, en Buenos Aires, a nivel nacional. ¿Qué nos dice? Si no estamos nosotros, vienen ellos. No, ustedes son lo mismo que ellos. Son neoliberales progresistas, ¿tá? Son neoliberales progresistas, son lo mismo, ¿tá? Chantajean al pueblo trabajador con una falsa, se entiende, una falsa proposición. Si no estamos nosotros, vienen ellos. No, ustedes son ellos. Son la otra cara de la moneda. La única manera de detener el proceso de degradación que vivimos, de evitar el subdesarrollo definitivo de la Argentina, cultural y material, es la realización de una insubordinación fundante. ¿Está? Y el centro de la dependencia en Argentina es la provincia de Santa Fe. ¿Está? ¿Por qué? Porque es en Santa Fe donde está la yugular, se entiende, del comercio exterior argentino. ¿Está? El 80% de la producción se escapa, se entiende, por los puertos santafesinos. ¿Está? Por los puertos santafesinos entra la destrucción espiritual de la Argentina, que es la droga. Por eso se entiende Rosario, parece, se entiende, o se está pareciendo, o a terminar siendo, se entiende, Medellín, ¿está? O Cali, se entiende, como Colombia. Se está colombianizando, se entiende, la provincia de Santa Fe, se está convirtiendo en una narcoprovincia, una narcoprovincia para la destrucción espiritual de nuestro pueblo. Entonces, la única solución para esto es la realización de una insubordinación fundante. El camino hacia una insubordinación fundante. A ese camino, se entiende, lo convocamos nosotros. Yo no lo convoco para una cuestión electoral, para que yo, se entiende, sea diputado, para que nosotros seamos diputados. No, porque yo pienso como los ingleses. ¿Está? Una de las características más temibles de la diplomacia inglesa, porque dificulta enormemente el inducir en qué dirección está trabajando, es la de operar en el largo plazo. Nosotros tenemos que aprender del enemigo. Tenemos que operar en el largo plazo. Yo los convoco, se entiende, los convoco a los jóvenes, los convoco, se entiende, a los adultos, ¿está? Para la realización de una insubordinación fundante, que comienza, se entiende ahora, porque comienza siempre, se entiende, con la etapa de prédica de la revolución, decía Perón, con la etapa de la insubordinación ideológica, con la etapa de denunciar cuáles son las ideologías de subordinación. ¿Está? De nada valdría tomar el gobierno, hacerse del gobierno sin saber que estas son las dos ideologías de subordinación, porque terminaríamos siendo, en el mejor de los casos, ¿está? Un gobierno bien intencionado que conduciría a la nada, ¿eh? Porque de buena intención está plagado el camino del infierno.